El amor que no busca lo suyo, hemos estado estudiando que es un amor que lejos de empeñarse o lejos de centrarse en uno mismo, es traído a un punto o a una realidad donde entiende que no se trata solamente de él. El amor que no busca lo suyo es aquel que va en contra de lo que la cultura marca. En otras palabras, es un amor contracultural. Va en contra de la corriente, en contra de la marea, en contra de lo que el mundo nos enseña desde pequeños. Pues si bien es cierto, en ocasiones existe ese interés por servir al prójimo, pues bajo los principios de este mundo, eso rara vez está aislado del egoísmo y del recibir o buscar recibir algo de regreso. Obrar bien para que te vaya bien. Es uno de esos dichos que decimos y con los que crecemos. Y en ocasiones, si bien es cierto, nuevamente parece en apariencia haber un deseo genuino y verdadero de poder hacer bien al prójimo, pues puede esconderse detrás ese deseo de poder recibir algo a cambio. Un contexto y que se convierte en un compromiso, ¿verdad? Para muchas familias, eso se ve muy claro en las bodas. No sé si les ha tocado, si han escuchado, pero sucede que hay unos compromisos que hay que atender cuando se tratan de bodas, porque ciertas amistades invitan a la boda de tal persona y cuando le tocó ser invitado hubo un muy buen regalo de esa familia, entonces ahora lo que se está esperando es que pues el regalo que venga de regreso sea algo equiparable, ¿verdad? Tenemos presente qué tanto nos han dado, qué tanto nos han regalado, qué tanto nos han facilitado para poder tener después conciencia y saber, pues tal persona me dio a este nivel, pues a lo mejor yo también tengo que cumplir este nivel. Ahora, hermanos, yo no estoy diciendo que eso necesariamente esté mal por completo, pero simplemente son ejemplos de principios donde nos damos cuenta que detrás de todo, en un corazón perverso, en un corazón natural, en un corazón apartado de Dios, está el deseo de obtener algo a cambio. Regalarle a alguien o buscar algo parece ser muy piadoso en apariencia, pero cuando hay un deseo de que regrese como el boomerang, ¿verdad? Que regrese algo mejor o igual o mejor, pues es donde realmente no estamos practicando ese amor genuino, cristiano y verdadero, porque detrás de todo realmente estás buscando tu propia satisfacción. Y bueno, si por consecuencia el hermano también es beneficiado, pues qué bueno, ¿verdad? Pero realmente la meta está en que yo salga ganón, ¿verdad? Beneficiado. Bueno, a lo largo de estas 2 semanas hemos estudiado cómo hay que tener cuidado, cómo hay que darnos cuenta que el buscar o el no buscar lo suyo radica en una búsqueda activa, real, en un esfuerzo serio. Pues el amor del cual nos escribe el apóstol Pablo en 1 Corintios 13 es un amor que no es egoísta. Un amor que está buscando activamente cómo servir al prójimo. Y la semana pasada introducíamos nuestra escuela dominical, dividiendo nuestro estudio para la semana pasada y está en el sentido y en la dirección de ver el ejemplo de Pablo y después ver el ejemplo del legado de Pablo, de los discípulos de Pablo, de los seguidores de Pablo, aquellos que estaban, o de los hijos espirituales del apóstol Pablo. Y la semana pasada tuvimos la oportunidad de ir a varios textos donde pudimos observar el aprecio, el amor y el deseo del apóstol Pablo de poder ver a Cristo formado en la vida de otros. Esto es muy hermoso y esto es muy precioso. ¿Por qué? Porque no se trata de regalar cualquier cosa, no se trata de dedicar el tiempo para cualquier cosa superficial, banal, pasajera. El deseo del apóstol Pablo al buscar lo del prójimo, al no buscar lo suyo, es poder invertir esas fuerzas,
Es ese tiempo en poder ver que tu hermano o tu hermana pueda ser edificado. Estudiábamos Romanos 9, Romanos 14 y apreciábamos cómo en el corazón del apóstol Pablo había un amor tan desinteresado por el prójimo que él mismo anhelaba, buscaba, procuraba el poder ver su tiempo en función de cómo puedo glorificar a Dios mediante un servicio al prójimo. De hecho, la semana pasada culminábamos viendo Filipenses 1, ¿recuerdan ustedes? A partir del verso 12 y hasta el verso 16, un poco más adelante, llegamos a la conclusión del apóstol Pablo que debía convertirse, ¿recuerdan ustedes? Hablamos de que somos vasos de barro y que como vasos de barro sería muy lindo, muy especial que la impresión, el texto, el mensaje que pudiéramos reflejar a otros es el verso 21 del primer capítulo de la carta de Pablo a los Filipenses. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahí venía resumida, en un sentido, el propósito de vida de Pablo. Pero también viene resumido, o viene claramente delimitado, qué es lo que él está dispuesto a hacer, a qué cosas él está dispuesto a negarse, qué es lo que más busca en su corazón durante su tiempo en esta tierra. Y él lo resume de la siguiente manera: para mí el vivir es Cristo. Es eso a lo que yo estoy prestando atención. Es eso lo que yo estoy buscando. Lo que hay en el corazón de Cristo es lo que procuro que exista en mi corazón. Lo que Él anhela para sus hijos es lo que yo anhelo para mis hermanos. Y esto realmente viene a ayudarnos. Con los varones el miércoles estamos estudiando cómo oramos por nuestro prójimo, maneras prácticas. Y eso lo veíamos a lo largo de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Pues el apóstol Pablo a los Colosenses les escribe y les hace ver cómo él anhela que puedan ser edificados, sobreedificados en Cristo. Que no se olviden que Cristo es lo más especial, lo más grandioso, la preeminencia de Cristo. Que Cristo está por encima de todo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Es más, el apóstol Pablo les escribe a los Colosenses y les dice: en Él estás completo, en Él estamos completos. La imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. En Él fueron creadas todas las cosas. Y todo esto viene precisamente en un contexto particular para aclarar las dudas debido a las herejías que estaban permeando ahí en la iglesia en Colosas. Pero mira tú de qué manera es que el apóstol Pablo viene a presentar que si hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba, ¿dónde está Él? Una y otra vez a lo largo de los capítulos, a lo largo de cada versículo en la carta a los Colosenses, vemos a Cristo por encima de todo. Y esto es lo que debe estar en nuestro corazón. Para mí el vivir es Cristo. Entonces para mí el vivir es seguir sus pisadas, dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 2. Para mí el vivir es Cristo. Entonces, cuando estoy en esta tierra, busco las cosas de arriba. Capítulo 3, verso 1, verso 2. Si he resucitado con Cristo, me he visto, dice Colosenses capítulo 3, verso 12. Si tiene sus Biblias, podemos ir ahí. Capítulo 3, verso 12 de la carta de Pablo. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Y creo que si observamos el verso 12 por sí solo, pues definitivamente hay un anhelo, un deseo de claramente ver que debemos de perseguir esto. Yo creo que en el corazón de más de uno de los presentes decimos: amén, yo quiero vestirme de tierna compasión, yo quiero ser bondadoso, yo quiero mostrar humildad, yo quiero mostrar mansedumbre, yo quiero mostrar paciencia. Aquí la gran situación y aquello que viene a ayudarnos en nuestro contexto, en nuestro estudio hoy, es precisamente lo que hoy estamos viendo con respecto a la humanidad. Las decisiones que vemos que el hombre ha estado tomando y cómo el énfasis
se ha ido por lados equivocados. Algunos dicen, la pandemia me enseñó que yo no necesito relacionarme ya con nadie. Algunos vienen de experiencias muy malas en iglesias, que no les digo que no hayan pasado, pero llegamos a conclusiones equivocadas. Decimos, yo por eso mi relación con Dios y nada más. Yo aquí con Dios. Tal vez otros, de manera más particular, pues, y por favor, no se sientan agredidos. Yo no estoy juzgando a nadie, no conozco el corazón de nadie, pero llenamos a nuestro hogar de mascotas. Y pues es más sencillo, a lo mejor en algunos casos, pues tener más paciencia ahí con los 10 perros que tengo en la casa, ¿verdad? Y aunque representa un esfuerzo el alimentarlos, el sacarlos a pasear, pues uno está dispuesto a hacerlo, ¿verdad? Que es interesante también, trae gratificación. Y una gran ventaja, dicen algunos, pues no hablan. Pues sí muerden, pero pues no hablan. Entonces difícilmente se van a estar teniendo problemas ahí para lidiar con situaciones del mundo real. Mis hermanos, no se trata de que si podemos o no tenemos o no podemos tener mascotas. Eso no es el punto. El punto es cómo hemos sustituido el objeto del amor que debe ir enfocado a otra persona. ¿Y cómo sabemos esto? Porque el verso 13 nos dice, ¿a quién vamos a mostrarle compasión? ¿A quién vamos a mostrarle bondad? ¿A quién vamos a mostrarle humildad? ¿A quién vamos a mostrarle mansedumbre? ¿A quién vamos a mostrarle paciencia? Verso 13, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro. Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos del amor o de amor, que es el vínculo de la unidad. Ahí está. Pues evidentemente es más difícil soportar a una persona que piensa diferente, que hace las cosas diferente, que no siempre cede a lo que yo quiero. Más difícil es perdonar a alguien cuando hay un conflicto, pero pues claro, más fácil es perdonar a un perro, ¿verdad? Ay, se hizo pipí, bueno, ni modo, ya. Al ratito saca la lengua y vuelve a mover la patita y pues ya estamos felices. Y está bien. Pero por eso es necesario prestar atención a la palabra. Nuestra bondad, nuestra compasión, nuestra humildad, nuestra mansedumbre, nuestra paciencia, es para que sea claro y delante de nuestro Dios existe una perspectiva de que esa es nuestra prioridad. Pero también debe de verse alrededor nuestro. No solamente dentro de las 4 paredes de nuestra habitación o nuestra casa. Debe de verse hacia afuera. Ese es el amor que no busca lo suyo. El amor que está dispuesto a perdonar. El amor que está dispuesto a soportar. Porque entiende una cosa, así como Cristo nos perdonó, así también nosotros somos llamados a perdonar. Y el apóstol Pablo tuvo hombres, los cuales él entrenó, los cuales pasaron tiempo bajo su liderazgo, los cuales plantaron iglesias, los cuales pastorearon iglesias. Y hoy vamos a estudiar al menos dos casos de estos dos discípulos del apóstol Pablo que muestran precisamente este amor que no busca lo suyo. Por eso, hermanos, el ánimo es poder venir y contemplar lo que significa ese amor, para que podamos practicarlo, para que podamos darnos cuenta que este amor lo vemos en Cristo, los vemos en sus apóstoles y los vemos en la siguiente generación. Ahora, evidentemente, nosotros ya somos, pues, muchas generaciones después, pero esa es la línea, esa es, por así decirlo, la enseñanza de nuestros abuelos espirituales o tatarabuelos espirituales. Es el ejemplo que vemos en la Escritura. El amor que no busca lo suyo, el amor que es visible a los demás, porque tenemos un aprecio y un deseo de que el prójimo sea prosperado, pero no necesariamente en el sentido material, sino en algo mucho más importante. Verso 19 del capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Vayan conmigo ahí a Filipenses capítulo 2, verso 19.
El apóstol Pablo dedica unas líneas aquí en la carta a los filipenses para introducirnos acerca de Timoteo. Y vean conmigo ahí a partir del verso 19. Mas espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición. Pues a nadie más tengo del mismo sentir mío, y que esté sinceramente interesado en vuestro bienestar. Porque todos buscan sus propios intereses, no solo los de Cristo Jesús. Qué precioso es poder observar tan solo en estos primeros 3 versos lo que Timoteo significa para el apóstol Pablo. Lo que muchas veces ignoramos, ¿verdad?, es que cuando cerramos las puertas y cuando nos sentimos que no podemos o no debemos relacionarnos con nadie, nos estamos privando realmente de un mandato y estamos realmente yendo en rebeldía a la palabra de Dios. Porque una y otra vez el consejo de la palabra, el mandato de la palabra es poder hacer bien al prójimo, servir al prójimo. Y el ministerio del apóstol Pablo no radicaba en ser el llanero solitario. No era un hombre que simplemente iba de manera solitaria, iba ahí a predicar, a plantar y luego se movía. Él invertía tiempo en otros. Él pasaba tiempo con otros. Y es más, cuando hablamos de legado, hermanos, ¿qué acaso no es esto lo que vimos nosotros en la vida de nuestro Señor Jesús? Es este el legado y el ejemplo. Nuestro Señor Jesús pasó cerca de 3 años, ¿verdad?, con 12 hombres. Imagínense cómo olía ahí la bolita cuando iban moviéndose, ¿verdad? Las conversaciones, para todos lados. Evidentemente no existía el cuidado y la higiene que hoy en día hay, pero unos pescadores, y pues los que hemos estado cerca ahí de la presa, ¿verdad?, o del mar, sabemos que pues los pescados, no, pues huelen medio raro también, ¿verdad?, a veces. Y con cuánta paciencia, miren, solamente pensando un poco, adentrándonos un poco al contexto y a la realidad, con cuánta paciencia podríamos nosotros, con cuánto detalle podemos nosotros llegar a imaginarnos ciertas situaciones en particular de lo que significaba pasar tiempo con estos 12 hombres. Invirtiendo, enseñándoles, reprendiéndoles, orando con ellos, cenando con ellos, haciéndolos partícipes y que puedan ver lo que significa que el reino de Dios se ha acercado. El apóstol Pablo pasa ese tiempo con los suyos también, y aquí vemos que tiene cercano a Timoteo, al grado que en el capítulo 1, verso 1 de la carta a los Filipenses vemos que es Pablo y Timoteo, se identifican como siervos de Cristo Jesús y son los que escriben precisamente a los filipenses. ¿Se dan cuenta? Pablo y Timoteo. Está conjunto a él en esta situación de arresto domiciliario, en esta situación que ha repercutido para el avance del evangelio, como lo vemos también en el capítulo 1, en esta situación adversa donde ahora toda la guardia pretoriana conoce del evangelio, pues sale una bendición, ha resultado en una bendición. Es el contexto de la carta a los filipenses. Lo vemos en el capítulo 1. Y aquí Pablo toma ese momento para hacerle saber a los filipenses lo que él ha visto en el corazón de Timoteo. Confío o espero en el Señor Jesús. Enviar a Timoteo era una manera de enviar a un hombre de confianza, aunque Timoteo era mucho más que eso. Timoteo tenía buen testimonio. Su madre Eunice, su abuela Loida le habían instruido en los caminos del Señor, nos enseña 2 Timoteo 1. Timoteo es descrito en 1 Corintios 4 como un amigo, un hijo amado y un fiel en el Señor. Un hombre de suma confianza para Pablo. En 1 Tesalonicenses capítulo 3 verso 2, Timoteo es descrito como un servidor de Dios, como un colaborador nuestro, como su hermano. Y el apóstol Pablo aquí en el verso 19 da por sentado o está confiando en que Timoteo va a ir y va a regresar con las noticias de lo que está pasando ahí en Filipos. Pues les hace saber y les dice, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. La intención es enviar a Timoteo para que regrese Timoteo y traiga las actualizaciones de cómo está la iglesia. Mis hermanos, ¿alguna vez se han preguntado la distancia que existía entre Roma y Filipos? ¿Qué tipo de viaje tenía que emprender este Timoteo?
Bueno, todo esto es importante, ¿verdad? Porque todo esto también nos hace pensar en la comodidad. Evidentemente, Timoteo no iba a ir en primera clase, ¿verdad? No iba a ir en un avión. Había 1,300 kilómetros entre Roma y Filipos. 1,300 kilómetros. ¿Cómo iba a ser ese viaje? Imagínense ustedes. Días para llegar. Ese era el amor, el deseo, el compromiso que había en la vida de Timoteo para servir al Señor. Nuestra zona de confort queda a un lado. Nuestro deseo de poder ser o de alguna manera priorizar otras cuestiones pasa a un lado. Y es que, mis hermanos, como lo hemos dicho anteriormente, todo se puede convertir en un ídolo. Y todo lo que a veces atesoramos en esta tierra se puede convertir en algo que reciba nuestra mayor adoración, nuestro mayor temor. Y uno de ellos precisamente es nuestra salud o nuestro tiempo o aquello que llamamos productividad. Cuidamos de cualquier, de muchas maneras que no se nos vaya a dañar, que no se nos vaya a menguar las fuerzas o les digo, es un temor desmedido, ya no es una confianza en el Señor. Y aquí lo que vemos en Timoteo es un deseo genuino por visitar a los filipenses, aún sean más de 1,000 kilómetros, para poder traerle ánimo, aliento al apóstol Pablo con respecto a lo que el Señor está haciendo ahí en la iglesia en Filipos. Verso 20, a ninguno tengo del mismo ánimo. Oye, Timoteo es una joya rara, ¿verdad? Literalmente es, a ninguno tengo de la misma alma o con el mismo sentir. Timoteo ha estado bajo la influencia de Pablo, verso 20, que comparten convicciones, comparten prioridades. Vean cómo termina el verso 20. Y que tan sinceramente se interese por vosotros. Ahí está el amor que no busca lo suyo. Ahí está el amor que no busca lo suyo. ¿Te das cuenta? Y el apóstol Pablo lo describe de esa manera. Él sinceramente se interesa por ustedes al grado que él está dispuesto a viajar y regresar para animar también y alentar mi corazón. Animarlos a ustedes y también animar mi corazón. Es el nivel de compromiso que había en Timoteo con respecto a servir al prójimo, con respecto a hacer la obra del Señor. Se trata de un interés por su bienestar. Es un sentimiento fuerte. Ahí es básicamente la idea, ¿verdad? Sinceramente se interese por vosotros. Mis hermanos, y esta es la responsabilidad que tú y yo tenemos como creyentes, como miembros del mismo cuerpo. 1 Corintios 12, versículos 24 al 26. Sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Todos se preocupen los unos por los otros. Todos, en cualquier circunstancia, en cualquier situación en la que nos encontremos. Mis hermanos, lejos de sentirnos en ocasiones, ¿verdad?, como víctimas y llegar a puntos donde a veces decimos o pensamos, nadie se preocupa por mí en la iglesia. Mi hermano, ¿y tú por quién te estás preocupando? Porque también es un mandato para ti y para mí. Si estamos activamente dedicando tiempo a practicar un amor que no busca lo suyo, no vamos a estar ociosos. Vamos a tener tiempo y activamente buscando las maneras de servir, buscando las maneras de hacerle ver a mi prójimo que me interesa su bienestar espiritual. Vean conmigo el verso 21. Es muy claro, ¿verdad? Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¡Wow! Muy seguramente con este todos se refiere a estos predicadores en Roma que nos describen el verso 15 y el verso 16, que predican a Cristo por envidia, por rivalidad. Pero qué importante es que el apóstol Pablo pueda hacerle saber a los filipenses que los que buscan lo suyo propio no armonizan con aquellos que pertenecen a Cristo Jesús. Aquellos que buscan lo que es de Cristo Jesús.
Porque aquellos que buscan lo que es de Cristo Jesús están activamente comprometidos a amar, a no buscar lo suyo. Y esto lo sabemos aún en la misma carta a los Filipenses, porque en el verso 3 y el verso 4 de Filipenses 2 se nos describe precisamente aquello que debe estar en nuestros corazones. Y lo hemos estudiado, mencionado varias veces en la escuela dominical. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considera al otro más importante que a sí mismo, no buscando sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Filipenses 2, 3 y 4. ¿Es esto lo que aprendemos en Cristo Jesús? Es necesario apreciar el contraste, y Pablo lo deja ver. Aquellos que buscan lo suyo propio, aquellos que no están dispuestos a servir, no están dispuestos a mostrar un amor que no busca lo suyo, aquellos que no están dispuestos a negarse, no están andando como lo que Cristo Jesús nos ha indicado. Un corazón grande por el servicio, un corazón grande por amar a los demás, es opuesto a aquel corazón que tiene por suma importancia agradarse a sí mismo y buscar su propio bienestar. Si no estamos procurando servir al prójimo, no estamos buscando aquello que procuraba nuestro Señor. Miren el verso 22, por vosotros, pero ya conocéis los méritos de Él. Vosotros conocéis sus probados méritos, dice la Biblia de las Américas, que sirvió o que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Literalmente, en la propagación del Evangelio. Timoteo ha mostrado su fidelidad. Y no para traerle el cafecito a Pablo, ¿verdad? ¿Te das cuenta? No para a lo mejor necesariamente solo tenderle la cama, ahí lavarle la ropa o algo por el estilo. No, en el Evangelio. ¿Y cómo sabemos esto? Pues es a Timoteo al que envía a las iglesias. Es a Timoteo al que le escribe para que en aquellos momentos de liderazgo, lo leemos en 1 Timoteo, 2 Timoteo, donde está sirviendo en el contexto de la iglesia, se mantenga firme, no claudique, busque honrar al Señor y predicar la palabra. Qué preciosa manera de poder servir al prójimo, ¿verdad? Fíjate tú cómo lo que nosotros hoy conocemos como las epístolas pastorales están dirigidas a un hombre que ha mostrado un interés genuino por el bienestar de la iglesia. Y es a este hombre, y junto a Tito, quien el apóstol Pablo dedica líneas, quien ve un corazón pastoral, un corazón de amor al prójimo, y le hace ver la importancia de la predicación. Pues conocemos claramente en lo que radica 1 y 2 Timoteo, las calificaciones del anciano, del diácono, de aquellas que sirven, de las mujeres adultas, mayores, ancianas, pero también de la responsabilidad de Timoteo. Timoteo predica la palabra a tiempo, fuera de tiempo. Y lo mismo que has aprendido de mí, delante de muchos testigos, esto mismo encarga a otros hombres fieles. En otras palabras, Timoteo, lo que nuestro Señor Jesús hizo con sus discípulos de tenerlos cerca, lo que yo hice contigo de tenerte cerca, ahora te toca a ti hacerlo con otros para seguir entrenando a la siguiente generación. Un amor que no busca lo suyo. Un amor que no está encerrado en beneficiarse solo, en recibir todo halagos no. Nuestro Señor Jesús con los suyos, sirviéndoles, lavándole los pies. Incluido Judas. El apóstol Pablo con los suyos, sirviéndoles, amándoles, enseñándoles. Con muchas lágrimas le dice a los ancianos en Éfeso. ¿Se acuerdan ustedes ahí en Hechos 20? Cuando lo reúne en Mileto y le dice con lágrimas, yo no he rehuido en poder hacerles saber todo el consejo de Dios. Ahora ustedes tienen que ser fieles. Hay cariño, hay amor. Timoteo, eso mismo haz tú con hombres fieles. Mis hermanos, esa es nuestra responsabilidad. Eso es lo que perseguimos. Una iglesia local,
en la cual podamos reunirnos, tener la confianza, la búsqueda del amor desinteresado, el amor que no busca lo suyo para practicarlo al prójimo. Y como lo vemos ejemplificado en el claro ejemplo, lo podemos ver por implicación, ¿no? en la directriz, en las indicaciones que le hace Pablo a Timoteo. Timoteo, para que tú puedas seguir cumpliendo fielmente esto que el Señor ha puesto en tu corazón de servir al prójimo, tienes que predicar la palabra fielmente. La palabra va a ser la obra en el corazón. Y ustedes lo saben. La mayor muestra de amor que como servidores suyos podemos hacer en esta congregación, tanto el pastor David y su servidor, es con paciencia predicar la palabra, con diligencia, con fidelidad. Orar y levantar, invertir tiempo en hombres para que mis hermanos, si Dios lo permite, en un futuro, de igual manera, podamos continuar multiplicando, sirviendo, haciendo discípulos para la gloria de Dios. Y hermano, ese es el mejor regalo que puedes darle tú a tu familia. Joven, la mejor manera de prepararte para el matrimonio y mostrar un amor desinteresado es que en la vida de tu prometida, de tu novia, tú puedas invertir y de practicar un amor que no busca lo suyo. Hermana, en contexto de su hogar, lo mejor que puede hacer es mostrar y modelar el amor que no busca lo suyo para con sus hijos. Hermanos que ya son abuelos, algunos de ustedes, la mejor manera de consentir a sus nietos y modelar un amor que no busca lo suyo, la palabra. Esto es lo que vemos trazado generación a generación. Qué precioso, ¿verdad? ¿Y cuánto trabajo tenemos mientras el Señor nos ha dado vida? Seamos fieles. Como comenzamos diciendo Filipenses 1, para mí el vivir es Cristo. Ahí está. Ahí se resume nuestro vivir. Como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Verso 22. Ustedes lo conocen, ustedes conocen sus méritos, ustedes conocen su fidelidad. La necesidad de que los líderes de la iglesia sean probados es algo que enfatiza el apóstol Pablo. Y es una de las cualidades que ve en la vida de Timoteo. Por eso lo tiene ahí. Y Timoteo responde, ¿verdad? En esa relación como padre e hijo. Pensemos un momento en este tipo de relación de padre e hijo. Y en ocasiones yo creo que muchas similitudes con el de la hija y una madre. Pero la manera en cómo un hijo busca imitar a su padre, ¿verdad? A veces son las reacciones, las palabras, como la hija a veces, ¿verdad? Ve a la mamá en la cocina y también busca, como los hijos ven como ese ejemplo y quieren imitarlo. La manera en que un hijo lo estima, lo procura, lo obedece, la fidelidad, el amor y la confianza que existe en esa relación. Eso es lo que el apóstol Pablo busca que la iglesia pueda ver. Dice, por tanto, o así que a este espero enviaros inmediatamente, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo iré también pronto a vosotros. Lo voy a enviar, tan pronto me sea posible. Ahí va mi hijo en la fe, ¿verdad? Este discípulo querido, amado, este hombre de Dios, quien va a traer a ustedes, no consejo de hombre, sino que sabe la importancia de modelar y predicar la palabra. Un precioso ejemplo. Y otro ejemplo que tenemos también, y no avancé mucho más ahí, también se nos menciona a Epafrodito, y si tú continúas ahí vas a poder observar que Epafrodito también añoraba a los hermanos, estaba angustiado porque habrías oído, bueno, con referencia a su enfermedad, ¿no? Y él estuvo a punto de morir, refiriéndose a Epafrodito, pero Dios tuvo misericordia de él. Y ahora que se recuperó, también tiene ganas de ir para allá a visitarlos.
Verso 30, estuvo al borde de la muerte por la obra de Cristo, arriesgando su vida para completar lo que faltaba en vuestro servicio hacia mí. Tanto Timoteo como Epafrodito, colaboradores cercanos del apóstol Pablo, entendían la necesidad de poder ser fieles y aún hasta el borde de la muerte sabían que si el Señor les preservaba la vida, tenía como única meta y propósito reconocer que para ellos el vivir es Cristo, su obra, su evangelio. Cuando llegamos a la carta a los Colosenses, que es la siguiente carta, no está muy difícil, ¿verdad?, llegar, porque solo avanzamos unas páginas dependiendo de las Biblias, pero avanzamos un poquito. Otra carta del apóstol Pablo. Y esta carta, que por cierto estudiamos con los varones el miércoles, nos introduce a otro hombre. Recuerden que estamos viendo el legado del apóstol Pablo. Recuerden que estamos avanzando por generaciones en cómo Pablo modela ese amor que no busca lo suyo con los cercanos, y a su vez estos empiezan a dar fruto también. Mira, les voy a leer a partir del verso 3 al 7. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos, a causa de la esperanza que ha sido reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. Así lo ha estado haciendo también en vosotros, desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad, tal como lo aprendisteis de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Miren lo que observamos ahí. Observamos de que el apóstol Pablo escucha del amor, de la fe y de la esperanza que tienen los colosenses, y de cómo es que han comprendido la gracia de Dios en verdad a través de la palabra de verdad, del evangelio. Mis hermanos, estos versos están plagados de verdades muy especiales, muy lindas, muy preciosas para el creyente, y a su vez también un refuerzo de la importancia de la predicación de la palabra. Algo aprendieron de Epafras, que de acuerdo con el contexto, muy seguramente se trataba del plantador de la iglesia en Colosas, Epafras. Entonces Pablo les dice, miren, ustedes algo aprendieron de Epafras. Aquí la gran pregunta es, bueno, y si ustedes hacen el trazo, vamos a decirlo así, del verso 6 al verso 4, digamos en un sentido al revés, se van a dar cuenta que una manera de resumir los versos 4, 5 y 6 es que Epafras les ha enseñado acerca de la gracia de Dios, la cual viene precisamente por la proclamación de la palabra de verdad, del evangelio, y ahora los colosenses tienen fe en Cristo Jesús, tienen un amor. ¿Por quiénes? Verso 4. ¿Por quiénes tienen un amor los colosenses, hermanos? Verso 4. Todos los santos. Es decir, todos los fieles, todos los creyentes. A lo mejor los difíciles de soportar, los no tan difíciles, los altos, los chaparritos, todos los. Aquí, fe en Cristo Jesús, amor por todos los santos y una esperanza reservada en los cielos. Pero la fe, el amor y la esperanza no cayeron por casualidad. Cayeron a su entendimiento porque el evangelio, la palabra de verdad, fue proclamada, y los colosenses, dice la parte final del verso 6, comprendieron la gracia de Dios en verdad. Es la gracia de Dios revelada a través del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, quien disipa todas las dudas y quien hace a un lado todas las justificaciones y te lleva y te guía a dar fruto, porque es lo que dice también el texto, a dar fruto para su gloria, de manera que continúes en una fe en Cristo, un amor por todos los santos y una esperanza por aquello que vendrá. Este es Epafras, el que diligentemente llegó ahí a Colosas
a plantar esta iglesia y a modelar ese amor que no busca lo suyo. Bueno, y si no me creen mucho acerca de Epafras, vamos a la parte final. Vamos al versículo 12 del capítulo 4 de Colosenses. Porque a lo mejor no queda muy claro, ¿verdad?, esta relación del corazón de Epafras por los colosenses. Pero miren el verso 12 del capítulo 4. Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos. Vean ahí, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos, completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Pero no termina ahí, verso 13, porque les soy testigo de que tiene un profundo interés, o se toma mucho trabajo por vosotros y por los que están en la Odisea y en Herápolis, ciudades cercanas. Tremendo, ¿no? ¿Cuál fue la manera de Epafras para poder hacerle ver a la iglesia que tenía un profundo interés en ellos? Predicarles la palabra de verdad, modelarles la palabra de verdad. Porque el texto nos dice que los colosenses aprendieron de él. Y ahora que está junto al apóstol Pablo, ¿qué es lo que él dice? Ahora que ya no está junto a ustedes, ahora que está acá conmigo, muy seguramente vino un poco de contexto para compartirle las luchas que están pasando en la iglesia y recibir instrucción con respecto a eso. Pero fíjense, ahora que está conmigo, dice el apóstol Pablo, él no deja de orar, pero no de cualquier oración. ¿Cómo dice el texto? Él está dedicando tiempo. Mis hermanos, él se está esforzando para que sean prósperos, para que gocen de muy buena salud. ¿Por qué es que está orando por los colosenses? Parte final del verso 12. ¿Para que vivan de qué manera? ¿Para que sean cómo, hermanos? Perfectos, completos, seguros, firmes. Así somos llamados a orar por nuestro hermano. Dice el apóstol Pablo, yo soy testigo. A mí nadie me lo ha platicado, ¿verdad? Verso 13. A mí nadie me vino con... No. Yo soy testigo de que él tiene un profundo interés. Como les decía yo, literalmente, él se toma muy seriamente, con mucho trabajo, el estar haciendo estas oraciones por ustedes, por los de la Odisea y por los de Hierápolis. Mis hermanos, en estas 3 sesiones con respecto al amor que no busca lo suyo, hemos podido observar y hemos podido darnos cuenta que un amor que no busca lo suyo es parte del ADN del cristiano. Si lo quieres ver así, es aquello que nuestros antepasados, por así decirlo, espirituales, como les decía hace un momento, nuestros tatarabuelos en la fe practicaban. Es algo que nuestro Señor Jesús modeló con los suyos, es algo que Pablo modeló con los suyos y es algo que Pablo le dice a Timoteo muy claramente, tú tienes que hacer lo mismo. De manera activa, de manera intencional, un amor que no busca lo suyo, como lo puedes observar, es un amor que por encima de traer regalos caros, lujosos o costosos al hermano, le dedica tiempo en oración. Le dedica un momento para compartirle lo que el Señor le ha enseñado a través de la palabra. Pues esta es la manera en que nosotros edificamos, bendecimos, servimos a nuestro prójimo de acuerdo al modelo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, con la palabra de verdad, deseando que esté firme, seguro en la fe, que pueda dar fruto constante y no claudique, en medio, como comenzábamos diciendo, de un mar, de unas olas de filosofías huecas, extrañas,
que este mundo busca hacer que azoten nuestra barca. No temamos, hermanos, no claudiquemos, sino que intencionalmente procuremos seguir el modelo que leemos en la palabra. Un amor que no busca lo suyo, un amor que busca que su prójimo crezca en la fe, se mantenga firme en la fe y dé fruto para la gloria de Dios.